Bueno, hermanos, estamos tan contentos, hemos pasado un tiempo muy maravilloso, muy bueno entre ustedes, mucho mejor de lo que esperábamos. No sabíamos nada de estos lugares, el clima nos asustaba un poco, no sabíamos de la iglesia, no sabíamos de nada. Lo único que sí les aseguro, el pastor, su pastor, hizo las cosas de una manera que a mí me gusta que se hagan. Estuvo comunicándose, me estaba haciendo saber los cambios que había, los temas que iba a dar, estaba ahí al tanto. Yo le decía a mi secretaria, así, es como me gusta, yo vengo mucho más seguro, más confiado. Si el Señor permite, claro que sí, pastor, el 2014, si estamos vivos para entonces, si el Señor no ha venido antes, ¿verdad? Con mucho gusto, a mí me pasa a veces que aparto una fecha y ahí estoy, esa fecha está apartada y el pastor nunca más se vuelve a acordar. Si yo le digo, hermano, estoy en el aeropuerto, que él ni nada, así me pasa muchas veces. Otras veces no me llaman y hasta última hora no sé qué han planeado ni nada de eso. Hay mucha falta de comunicación entre el predicador y los pastores a veces y eso no ayuda. Pero el hermano ha estado muy al tanto allí. Yo no me acordaba de él, yo pensé que era güero, imagínense. Estaba un poquito equivocado. Yo pensé que estaba viejo. Me dijo que yo lo vi en San Francisco y eso, vivía el hermano Chemita. Estaba joven el hermano Chemita y murió como de 100 años el hermano. No, pero fue muy expectante venir. Hermano Fidel dijo, pastor, allá sí ya no lo dejo ir solo. Cubrió los gastos de su vuelo y todo. Gracias, hermanos, gracias en nombre del hermano Fidel y su servidor y nuestras respectivas esposas. Les agradecemos sus atenciones, su cuidado, el hospedaje, hermano, muchas gracias. De veras, lamento mucho el retraso que tuvimos. Hicimos todo lo posible por llegar a tiempo, ¿verdad? Pagamos un taxi de esos caros del DF para cambiar rápido de una terminal a otra. Hicimos todo lo posible para llegar a tiempo. Le rogamos al muchacho allí que nos dejara subir al avión. El avión seguramente todavía estaba en la puerta y dice, el vuelo ya se cerró y no puedo hacer nada. Y bueno, pues gracias a Dios que pudimos llegar a esa hora en la noche y muchas gracias, hermano. Lamento los gastos tan onerosos que les ha implicado. Me imagino que para ustedes un gasto tan caro, yo no sé si están dispuestos a gastar tanto para que que venga un predicador desde tan lejos, ¿verdad? Es mucho dinero, es mucho dinero. Si ustedes hacen esa inversión, a mí me apena mucho y me siento muy responsable, me siento muy comprometido. Gracias, el hotel, excelente hotel, las comidas, gracias a la familia Uribe, se apellidan, creo. Muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga y recompense por atendernos tan bien. Hemos estado muy cómodos, gracias a Dios, al hermano, al chofer de lujo que traemos, ¿cómo se llama? Freddy. Dios te bendiga, hermano Freddy, que gracias. Yo pensaba llevármelo para allá, pero es un poquito de lo bueno que tiene aquí, ¿verdad? Entonces, a ver si allá se casa, allá si se anima, ya tengo más o menos las conexiones. Tenemos colegio allá, tenemos hasta prepa, nos hacen falta, ya, me lo llevo, porque mucha competencia, ¿no? Hermano, ya te estás hasta el gorrito. Envidioso. Bueno, qué bendición, hermanos, Dios les bendiga ricamente. Gracias a aquellos que compraron material, espero les sea de bendición, les sea de ayuda. Bueno, y si se acuerdan, oren por nosotros, ¿verdad? Y si alguna vez van por aquellos lados, del otro lado de la Sierra Madre Occidental, nosotros estamos de aquel lado, por el Pacífico, pues visítenos en la Iglesia Bautista Puerta Abierta. También, si tienen internet y pueden conectarse con nosotros, busquen nuestra página, regístrese allí y puede bajar mensajes, puede enterarse de nuestros ministerios, el material que ofrecemos, si les puede ser de ayuda, y también pueden conectarse en vivo todos los servicios, domingo en la mañana, domingo en la tarde y el miércoles, y recuerde que son 2 horas más temprano allá.
Entonces, si ustedes salen de aquí, por decirlo, a la 1 de la tarde del domingo, nosotros apenas estamos terminando la escuela dominical. Comenzamos a las 10 en punto la escuela dominical, a las 11:30 el culto de predicación, terminamos con la 1:30, y en la tarde es a las 6 de la tarde. Las horas de diferencia ayudan para los que viven en el este, como ustedes, pero de ninguna manera deben este tipo de contactos por el internet, de ninguna manera deben suplir su asistencia a la iglesia. Deben estar en su iglesia primero que nada, y si les queda tiempo y por alguna razón, enfermedad o lo que sea, no pueden venir a su iglesia, entonces conéctese www.puertaabierta, puertaabierta con las 2a.com, www.puertaabierta.com, ahí se registra y puede registrarse y de esa manera puede conectarse, seguir las indicaciones allí de la página. Lo mismo en el internet y el teléfono, si en algo le podemos servir, será un privilegio. Oraremos por ustedes y si se acuerdan de orar por nosotros, pues oren por nosotros en la ciudad más visitada del mundo, Tijuana, la famosa y célebre Tijuana, Baja California. Oren por nosotros, que el Señor nos ayude en la causa de Cristo mientras nosotros oramos por ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a la predicación. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Vamos a ver una de las fascinantes historias del Antiguo Testamento que el Señor nos quiso revelar, nos quiso plasmar en su libro para nuestra enseñanza, para nuestra aplicación espiritual. Segundo de Reyes, capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 1 hasta para no ser tan largo, vamos a ir hasta el 6 nada más. Segundo de Reyes 20, del 1 al 8, del 1 al 8. Segundo de Reyes 20, del 1 al 8. Dice así las Escrituras: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová? Al tercer día, verso 9, respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Oremos. Dios mío, ayúdanos para ponernos a tono con tu voluntad en esta noche. Señor, esta es la última participación en la conferencia y te pido que hagas algo más, nos hables otra vez, que hagas de la predicación algo memorable, que mis hermanos, grandes y chicos, hombres y mujeres, puedan llevar a su vida de una manera contundente y total. Yo te doy gracias por la oportunidad que me concedes de predicar otra vez siendo tan indigno.
Te ruego, mi Dios, que en tu fidelidad me uses para la bendición de un pueblo tan dispuesto. Te doy gracias por el altísimo privilegio que me has dado de conocer a obreros humildes y sencillos predicando en este lado de nuestro país. Bendícelos a ellos y a sus familias. Sufren carencias, limitaciones, peligros. Cuida de ellos, de sus hijos, de su esposa, de su ministerio, de su integridad. Bendice al pastor de la iglesia local, a su esposa, a sus pequeños, la congregación, la Grey. Bendice, Señor, que podamos abrazarnos de ti y tomar en serio las cosas de Dios y echar mano de cada ocasión que tú nos das para servir, para ser mejores. Te ruego, mi Dios, que para la gloria de tu nombre bendigas la predicación en el dulce, poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Lo que tenemos aquí, acabamos de leer aquí, es una de las muchas, pero no solamente una de las muchas, sino una de las más evidentes oportunidades que Dios da a sus hijos. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Ezequías era el rey y había hecho un gran trabajo delante de Dios. Había limpiado o había comenzado a limpiar de las abominables idolatrías que había cometido su padre y había llevado al pueblo a la idolatría. Ezequías fue un rey de los pocos reyes buenos que tuvo Israel, que tuvo Judá. Ezequías de pronto cae enfermo de muerte. De esas veces que pasa algo y no sabe por qué. Él está joven y fuerte todavía. Le sorprende una terrible enfermedad. Y dice la Escritura que por si fuera poco, estando él postrado en cama, vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, uno de los más grandes profetas de todos los tiempos, con los que contó el ministerio de Ezequías. Se llamaba Isaías, el hijo de Amós. Y Dios le dijo a Isaías: levántate y ve a Ezequías y dile: rey, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Me imagino yo a Isaías dirigiéndose a la casa, al palacio del rey con paso lento y temeroso, triste y apesadumbrado, porque le va a dar a Ezequías la terrible noticia de que no se va a aliviar. Y Dios ha dicho que se va a morir de esa enfermedad. De esas veces en las que uno quisiera hacer cualquier otra cosa menos el portador del mensaje. Pero Isaías, siendo un profeta fiel, obediente a Dios, se dirige a cumplir su misión. Puedo imaginarme la escena, el drama, cuando Isaías está acercándose al palacio, todos los siervos, los guardias, toda la gente alrededor allí, hombres y mujeres, ven a Isaías venir, pero a juzgar por la manera en la que viene caminando tan lento, tan triste, trae malas noticias. A medida que se acerca Isaías, el peso de la noticia que va a traer está como un ambiente pesado en el ambiente. Isaías no viene contento, no viene con la cara levantada. Él va caminando allí y los soldados temen lo que Isaías va a decir. Isaías, un hombre fiel, Isaías no anda con mentiras. Le dan el paso y pronto le dicen al rey: rey Isaías, el profeta de Dios, viene a verte. Pero la noticia que le da al rey no es una noticia muy halagüeña, no es muy halagadora, porque le dicen: allí viene Isaías. El mismo rey, al oír que viene Isaías y la manera en la que viene, no le da mucha esperanza. Cuando Isaías entra a la amplia recámara donde está el rey postrado, puedo imaginarme a Ezequías mirando con una mirada triste
de ruego a Isaías, pero cuando ve a Isaías con la cara pálida, el rostro caído, sabe que no trae buenas noticias. ¿Hay palabra de Jehová?, diría Ezequías. Sí, rey. Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínese, ese rey era muy amado, muy querido. El rey no era un viejo, era joven, muy joven. Dice la escritura que Ezequías volvió su rostro a la pared y comenzó a orar una de las oraciones más potentes que conocemos en la Biblia. Volvió su rostro a la pared, primero considero yo porque no se podía levantar de su lecho debido a la enfermedad, y tal vez también porque hacia ese lado estaba el templo. Y ellos habían aprendido cuando Salomón dedica el templo que cuando estén en aflicción deberían orar con el rostro puesto hacia el templo de Jerusalén. Y oró a Jehová. El profeta Isaías en su libro nos narra la oración, una buena parte de la oración que hizo Ezequías. Aquí en el libro de los Reyes dice que él dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Estas no fueron las únicas palabras que dijo Ezequías. Le oró al Señor, le rogó con todo su corazón, una breve pero profunda oración. Dice que él gemía como a la golondrina delante de Dios, dice Isaías. Hizo una oración, hermanos, de esas que demostró a Ezequías mismo el poder de la oración. Isaías se había retirado después de dar la triste y fatal noticia, y se había vuelto y había emprendido su camino hacia las puertas del gigantesco palacio, por todos los jardines y patios. Nadie hablaba, todo el mundo estaba triste. El mismo Isaías quizá iba llorando con su corazón partido. Un buen rey que había hecho una gran labor, que todavía no había terminado, una labor de ordenar las cosas de Dios, Dios le está quitando la vida. Todavía Isaías no salía del palacio cuando vino la palabra de Jehová y le dice: Isaías, Isaías, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Imagínese esa noticia. El corazón de Isaías da un brinco y se da la vuelta y le ven la cara encendida a todos. Y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Isaías parece haber recibido una noticia de Dios. Los soldados empiezan a murmurar. El profeta está regresando, ábranle paso. Él va contento, parece una buena noticia. Le abren las puertas: rey. El profeta regresa de nuevo y viene muy contento, seguro trae buenas noticias. Y se cambia el ambiente de pesadez a un ambiente de gran esperanza. Esas son las veces cuando uno sí quiere ser el pastor, cuando trae buenas noticias. Abren la puerta, Isaías pasa con paso firme. Se le ha ido la tristeza, se le ha ido la desilusión, le ha venido el gozo y la paz a su corazón. Rey, príncipe del pueblo de Dios, dice Jehová que Él te sana, que ha oído tu oración y ha visto tus lágrimas, que al tercer día vas a poderte levantar y vas a poder ir a la casa de Dios a dar gracias. Dice la Biblia que Ezequías se suelta diciéndole al Señor: andaré humillado el resto de mis días, porque estaba a la orilla de la muerte y tú me sanaste. El resto de la historia también es fascinante, porque Dios le concede una señal asombrosa. La sombra regresa un cuarto de día. Ezequías fue testigo del poder de la oración que él mismo hizo, y Ezequías fue testigo del poder de la oración del siervo de Dios. Lo que tenemos allí, hermanos, para estudiar en esta tarde es una de las más grandes oportunidades que Dios le ha dado jamás a su pueblo, a uno de sus hijos. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Él nos da una y otra oportunidad. Cada uno de nosotros podemos decir: estoy aquí gracias a las oportunidades de Dios. La vida cristiana comienza con una gran oportunidad y continúa con una tras otra oportunidad.
La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La más grande oportunidad, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Bendito sea Dios por la más grande oportunidad de todos los tiempos. Pero de ahí en adelante las nuevas oportunidades de Dios se suceden para grandes y para chicos. Con mucha frecuencia echamos a perder todo. Nos descuidamos, le fallamos a Dios, ofendemos, pecamos descuidadamente y muchas veces deliberadamente, pero Dios extiende su mano misericordiosa y nos brinda una nueva oportunidad. Dios siempre da nuevas oportunidades. Se las dio a Abraham, se las dio a David, se las dio a Moisés, se las dio a Sansón, se la dio a Pedro, y aún Judas pudo haber tenido otra oportunidad. Y Dios a nosotros nos sigue dando oportunidad tras oportunidad. ¿Qué sería de nosotros sin las nuevas oportunidades? ¿Qué sería de nosotros sin la oportunidad de un nuevo comienzo? De empezar otra vez. Dios nos concede diferentes etapas en nuestra vida, circunstancias a través de las cuales nos muestra que está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Bendito sea Dios. Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno dice que no ha pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y pecamos y ofendemos a Dios, y bendito sea el Señor, nos brinda una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces, amados hermanos, le damos las espaldas a Dios y pareciera que todo se ha terminado? Pero nuestro buen Dios nos brinda una nueva oportunidad. Gracias a Dios por las nuevas oportunidades. Usted está sano. Gracias a Dios por una nueva oportunidad. Usted y yo tenemos familia todavía. Gracias a Dios por las nuevas oportunidades. Estamos teniendo un ministerio, hermanos. Gracias a Dios por las nuevas oportunidades. No porque nosotros lo merezcamos. Nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y pudiera hablar y hablar y hablar acerca de esto y convencerles de las oportunidades de Dios, de que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, pero creo que es suficiente. Hemos entendido que Dios es un Dios de oportunidades. ¿Está de acuerdo? Esta conferencia puede ser una nueva oportunidad para usted. La ocasión de sentarse y escuchar y darse cuenta que está cometiendo errores, que está haciendo sufrir a su gente, que está haciendo cosas incorrectas, que puede hacer mejor, le brindan una nueva oportunidad. Pero respecto de este tema, mis amados hermanos, tenemos que aprender que las oportunidades de Dios exigen. Las oportunidades de Dios exigen. Si vamos allá a 2 de Samuel capítulo 12, encontraremos el relato cuando David es confrontado por Dios a causa de su pecado con Betsabé. El hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, llamado David. El dulce cantor de Israel, David, ha pecado contra Dios. 2 de Samuel 12. El rey David, el hombre que es conocido por un hombre consagrado a Dios, está haciendo abuso de autoridad. Está siendo capaz de los pecados más impensables. Hace morir a Urías Eteo, el esposo, con tal de quedarse con su mujer y esconder el pecado que había cometido de adulterio. Una cosa tras otra vino a la vida de David: mentiras, engaño, abuso, hipocresía, además de adulterio. David se queda con Betsabé, la esposa de su vecino, un hombre justo y piadoso, un hombre que le había sido leal a David, y David cae en ese terrible pecado. Dios está dispuesto a darle una nueva oportunidad, pero primero que nada, escuche, le exige arrepentimiento. Dice la Biblia en 2 de Samuel 12, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Le dice el profeta, versículo 3, pero el pobre no tenía nada, no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él.
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. La valentía de este profeta llamado Natán es digna de asombrarse. David podía haber mandado degollar a Natán por su atrevimiento. Después de todo era el rey, nadie había que le podía decir: ¿por qué estás haciendo eso? Pero este hombre va dispuesto siempre al servicio de Dios, a decirle al rey: Dios te da una nueva oportunidad, rey, pero te exige tu arrepentimiento. Las nuevas oportunidades de Dios exigen arrepentimiento. Gracias a Dios por las nuevas oportunidades. Gracias a Dios porque cuando caemos, pecamos, le fallamos, le defraudamos, prometemos y no cumplimos, decimos un montón de cosas y no cumplimos. Dios nos da una nueva oportunidad, pero exige tu arrepentimiento. Como consecuencia de esta confrontación que hizo Natán, el valiente profeta de Dios, a David, David escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Escondo de tu rostro de mi maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Una tremenda oración de confesión. Qué bueno que nos podemos gozar con las nuevas oportunidades de Dios, pero hay que recordar que las oportunidades de Dios exigen arrepentimiento. Exigen arrepentimiento. Dios es bueno, Dios es muy misericordioso, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, pero las oportunidades de Dios nos exigen arrepentimiento. Segundo lugar, las oportunidades de Dios exigen aprovechamiento. Exigen aprovechamiento. Vayan conmigo a Segundo de Reyes, capítulo 5, si tienen a bien o si prefieren escuchar, está bien. Segundo de Reyes, ahí delantito de Samuel, está Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 5. Tenemos la historia de un capitán del ejército del rey de Siria. Segundo de Reyes, capítulo 5, escúchenlo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué gran oportunidad. Una criada, una esclava, ni siquiera criada, era una esclava cautiva
que se habían robado en una incursión que hicieron contra Israel. Esa muchacha, no obstante que era una esclava, con toda misericordia, con toda bondad, le dice a su señora, yo veo que mi amo está bien enfermo de lepra. Si él fuera a Israel, allá hay un profeta de Dios que lo sana de su lepra. Así. Y la señora le dice a su esposo: viejo, la esclava hebrea dice que allá en Israel hay un hombre que puede sanarte de la lepra. ¿A poco? Sí. No hay lucha que no valga. Acuérdate, hemos oído que el Dios de Israel es un Dios de poder. Me imagino que ellos tenían evidencias del Dios de los hebreos, el Dios único y verdadero. Así que Naamán se llena de esperanza y va con el rey y le dice: rey, fíjate que una esclava de Israel dice que allá en Israel tienen un profeta que puede sanarme de la lepra. Pues ve, muchacho. Y le hace una carta dirigida al rey, ¿verdad? Va de rey a rey, va el capitán del ejército que se llama Naamán con una carta, llega hasta donde va, por supuesto lleva sus carruajes, lleva su escolta, lleva su mejor apariencia, ¿verdad? Es el capitán del ejército del rey de Siria, toda una personalidad. Y llegan allá, todo el mundo les abre paso y le entrega la carta y le dice: esa carta te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra, así nomás. Como si fuesen merecedores de algo. El rey dice: ¿que acaso yo soy Dios para quitar la vida o volverla a poner? Lo que pasa, está buscando ocasión contra mí, y rasga sus vestidos en señal de duelo. Todo el reino se entera que el rey está humillado y en señal de duelo por la que considera una amenaza contra su reino. Y llega a los oídos de Eliseo, y Eliseo dice: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Mándame el hombre para acá y sabrá que hay profeta en Israel. Le dieron la noticia a Naamán, que vayas a la casa de Eliseo, ahí está el profeta. Me imagino yo al carruaje dirigido por un grupo de soldados del rey. Y Naamán supone que van a ir a las colonias de más prestigio de la ciudad. ¿Y cuál? Se van para las orillas. Profetas de Dios nunca vivieron en opulencia. Y cuanto más se alejaban del centro de la ciudad, Naamán se hacía preguntas: ¿qué estará pasando aquí? Y por allá se paran enfrente de una casucha. ¿A poco aquí es? Sí, aquí es. No, esto no me da buena espina, diría Naamán. Eliseo, allá afuera está el capitán del ejército del rey de Siria. Dice la Biblia que Eliseo ni siquiera se molestó en salir. Aquel venía cargado con oro, plata, vestidos, un montón de cosas que podían cambiar la vida pobre y miserable de Eliseo económicamente, pero Eliseo no ambicionaba el dinero de los paganos. Sencillamente le manda y dice: díganle a Naamán que se bañe 7 veces, lo mandó a bañarse, que se bañe 7 veces en el Jordán y será limpio. Era la oportunidad de su vida para Naamán y tenía que aprovecharla. Naamán dijo: ¿qué es una burla esto? ¿Qué, verdad? Aumentándole poquito al relato literal de la Biblia, ¿es una burla esto? Habana y Farfar son mejores ríos que este charco que se llama Jordán. Si me baño allá, ¿para qué vengo nomás a bañarme aquí? ¿Acaso yo pensaba que el profeta vendría y alzaría las manos y pensaba que iba a hacer un trato? Ahí hay un esperpento de estilo carismático, ¿verdad? Y tocará la llaga y te reprendo y esas cosas, ¿verdad? Usted los ha visto. Pero me dice que me mande a bañar. Ni siquiera se molestó en salir. Oh, hermanos, ¿cuántas veces nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos? Queremos que las cosas cambien a nuestra manera de pensar. Queremos que los cultos se lleven a nuestra manera, que se hagan acá las cosas como yo pienso, como yo digo. Muchas veces, hermanos, tenemos que aprender que las oportunidades de Dios son como Él dice y cuando Él dice, en completa y total obediencia a su palabra. Gracias a Dios por personas como los criados que llevaba allí Naamán, que le dijeron: Padre mío, era un saludo, jefe, pues ¿qué te cuesta? Nada pierdes. Si el profeta te mandara una gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más? Métete al agua, hombre, nosotros te ayudamos.
aquí nadie te ve, quién sabe cuánto. Lo animaron para enseñarnos que las oportunidades de Dios se deben aprovechar. Las oportunidades de Dios se deben aprovechar. Dice la Escritura que Naamán va y se zambulla una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5, 6 y nada, hasta la séptima su carne se convierte como la de un niño. Y aprendió que las oportunidades de Dios se deben aprovechar. Se deben aprovechar. En un ratito más vamos a aprender cómo es que las oportunidades de Dios se presentan, pero recuerde, las oportunidades de Dios exigen arrepentimiento y exigen aprovechamiento. Si Dios te está dando una oportunidad, hermano, en esta noche, tienes que aprovecharla. Tienes que aprovecharla. En tercer lugar, las oportunidades de Dios exigen adiestramiento. Adiestramiento. Cuando David fue llamado por Dios acerca de su pecado, escribe no solamente el Salmo 51, también escribió el Salmo 32. Y dice en el Salmo 32, leeré unos cuantos versículos para ilustrar lo que trato de decirles. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a esta sala, etcétera, etcétera. Lo que está denotándose aquí en este salmo es que David está dispuesto a ser una mejor persona. Mejor rey, mejor padre, mejor esposo, mejor siervo de Dios. Las oportunidades de Dios exigen nuestro adiestramiento. Ser mejores. Ser mejores. Las oportunidades de Dios son para enfrentarnos al arrepentimiento, al aprovechamiento y al adiestramiento. Tenemos que ser mejores, mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores cristianos, mejores siervos de Dios, en todos los sentidos. Gracias a Dios por las nuevas oportunidades, hermanos, amén. Pero ¿ha sido mejor después de ello? ¿Ha sido mejor después de ellas? ¿Te has arrepentido profundamente y sinceramente? ¿Has podido decirle, Señor, con todo mi corazón, yo me arrepiento y aprovecho esta oportunidad y me propongo a ser mejor? Mejor cristiano, mejor que lo que era antes. Para eso son las oportunidades de Dios, para enseñarnos a ser mejores. En cuarto lugar, las oportunidades de Dios exigen agradecimiento. Agradecimiento. ¿Se acuerdan las palabras del Salmo 103? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cada una de las expresiones de este salmo, hermanos, está indicando una nueva oportunidad. Es el que saca del hoyo mi vida, es el que sana mis dolencias, es el que sacia de bien mi boca, el que me corona de favores y misericordia. Él es el que perdona todas mis iniquidades. Bendice alma mía Jehová por todas esas oportunidades. Las oportunidades de Dios, hermanos, exigen que nosotros seamos agradecidos. ¿Se acuerdan de aquellos 10 leprosos que fueron sanados? El Señor le dijo, vayan y preséntense al sacerdote como forma de la ley. Y solamente uno regresó para dar gracias. La mayoría de los cristianos somos muy mal agradecidos. Las oportunidades de Dios deben hacernos pensar que tenemos que ser cristianos eternamente agradecidos. Salmo 116 dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Si Dios te da una nueva oportunidad, hermano, no tienes que seguir siendo el mismo cristiano mediocre que todo el tiempo has sido. Si Dios te ha dado una nueva oportunidad, estabas enfermo, a punto de morir, pusiste a toda la iglesia para orar
y allá en el hospital dijiste, si Dios me saca de aquí, yo prometo, y prometes montones de cosas. Cúmplelo. Tienes que ser agradecido. Todos estuvieron de acuerdo cuando yo les dije, estamos aquí por las oportunidades de Dios. Estamos aquí gracias a la misericordia de Dios, gracias a que Dios nos da la oportunidad de tener la familia, de tener a pesar de todo lo que hemos hecho. Si pusiésemos aquí enfrente en un montón y materializaríamos todos nuestros pecados, nos horrorizaríamos de todo lo que hemos llegado a ser capaces, ustedes y yo. Sin embargo, todavía se nos es preservada nuestra relación con Dios, gracias a que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Pero las oportunidades de Dios exigen tu arrepentimiento y mi arrepentimiento, nuestro aprovechamiento, nuestro adiestramiento y nuestro agradecimiento. Las oportunidades de Dios exigen. Número 2, las oportunidades de Dios exhiben a un Dios misericordioso. Lamentaciones, después de Jeremías está Lamentaciones. Si creen que lo pueden hallar rápido, pueden buscarlo. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23. Lamentaciones está después de Isaías y Jeremías. Las escribió Jeremías, por eso se llaman las Lamentaciones de Jeremías. Capítulo 3 versículos 22 y 23. Dice la Escritura, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Oyeron eso? Las oportunidades de Dios exhiben a un Dios misericordioso. ¿Por qué estamos en pie? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. A veces creemos que nosotros estamos vivos porque la esposa no puede vivir sin nosotros. Estamos aquí de pastores porque la iglesia se derrumbaría si yo no estoy aquí. Estoy en esta clase de escuela dominical enseñando porque no hay maestros. ¿Sabe por qué está allí y estamos donde estamos? Por la misericordia de Dios. Nadie somos dignos de lo que tenemos. Si Dios nos diese lo que merecemos, ¿desde cuándo hubiésemos sido consumidos? Pero estamos aquí por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Las oportunidades de Dios exhiben a un Dios misericordioso. ¿Sabe por qué, hermano, no te moriste en ese accidente? Por la misericordia de Dios. ¿Ah? ¿Sabe por qué cuando los médicos decían que no tenías esperanza, no solamente estás vivo, sino estás mejor? Por la pura misericordia de Dios. ¿Sabes por qué tienes esposa, esposo e hijos? ¿Acaso porque lo mereces? No, es por la misericordia de Dios. No te han sido quitados muchos privilegios por la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué tú puedes caminar y andar cuando otros no lo pueden hacer? Por la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué tienes entendimiento, razonamiento, capacidad para hablar, para ver, para oír? Por la pura misericordia de Dios. No porque nosotros seamos mejores que nadie. Las oportunidades de Dios, gracias a Dios por las nuevas oportunidades. Pero que no se nos olvide que las oportunidades de Dios exhiben la misericordia de Dios. Las oportunidades de Dios exhiben también la sabiduría de Dios, nuestra condición. El mismo Salmo 103, en el versículo 13 y 14 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios nos ha dado nuevas oportunidades, hermanos, porque conoce nuestra condición. No justifico las malas acciones de ninguno, pero Él sabe de qué estamos hechos. Aquí hay personas que cuando estaban pequeños sufrieron terriblemente. Fueron educados de una manera tan equivocada. Somos un manojo de debilidades y flaquezas. Por nuestra propia decisión, ciertamente, pero muchas veces por la influencia de la formación que tuvimos. Y Dios tiene misericordia de nosotros.
Dios dice, se acuerda de que somos polvo, conoce nuestra condición y nos da nuevas oportunidades. Gracias a Dios por aquellas personas que oraron por nosotros mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Cuántas veces usted al ir a ganar almas se encuentra con una persona que pareciera que ya estaba preparado? Pues yo le digo, no parecía que estaba preparado. Mucha gente estuvo orando por ellos. Una abuela, un papá, un tío, un hermano, quién sabe dónde. El Señor conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Un hermano Valenzuela, trabajaba en una farmacia en la zona de Tolerancia en la ciudad de Tijuana. Y ese hombre era muy agresivo para evangelizar. Hoy está bien enfermo, muy malo, pero bien agresivo. Él comenzaba a evangelizar con Éxodo 20. No tendrás Dios ajeno de él, pero bravo. Y él testificaba siempre que podía. Dicen que entró a la farmacia donde él estaba, justamente entró una prostituta para comprar un medicamento y él comenzó a hablar. Y le comenzó a hablar y citarle pasajes de la Biblia. Y esa ramera, dice, comenzó a llorar y a humillarse delante de Dios. Y ahí en la farmacia, dice pastor, hincó sus rodillas y aceptó a Cristo. Y le dijo todos esos versículos. Mi abuela que vive en Guadalajara me los manda vez tras vez, cartas y cartas. Arrepiéntete, muchacha, arrepiéntate, hijo. Cristo pagó por tus pecados. Dios le dio a esa ramera una nueva oportunidad porque Él conoce nuestra condición. Muchos están revolcándose en el pecado porque las circunstancias los orillaron a ello. Por su propia decisión, por supuesto, pero mucho porque el Señor conoce nuestra condición. Somos frágiles, unos más que otros, y Dios nos brinda una nueva oportunidad. ¿Cuántos alcohólicos fueron alcoholizados cuando estaban chiquitos y en la misma mamila le daban pulque? Y ese borracho y consuetudinario alcohólico, Dios le brinda una tras otra oportunidad. Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos. No estoy justificando el pecado de nadie. Lo que quiero decir es que Dios es muy sabio y Dios es muy bueno. Conoce nuestra condición. Él sabe, hermano, los suspiros de tu alma. Él sabe los suspiros ocultos en tu pecho. Él sabe. Dice la Escritura que Ezequías se volvió contra el rostro contra la pared y clamó, dice, gimiendo como la golondrina, aullaba como el pelícano, dice. Dios nos extiende nuevas oportunidades porque es misericordioso y porque es sabio, conoce nuestra condición. Las oportunidades de Dios exhiben que Dios es inmensamente bueno y piensa en lo que nosotros no pensamos. Hermano, ¿sabes por qué estás en pie? ¿Sabes por qué no hemos perdido el matrimonio? Porque Dios piensa en nuestros hijos. ¿Cuántas tonterías hacemos y no pensamos en las consecuencias? En esos muchachos, en esa generación que viene detrás. Pero Dios piensa en ellos y te da una nueva oportunidad. ¿Saben por qué, pastores, estamos en pie? Porque Dios piensa en la gente y nos brinda oportunidad tras oportunidad y nos habla y nos habla y nos habla, dándonos nuevas oportunidades. Porque piensa en aquello que nosotros no pensamos. Nos ciega el orgullo, nos ciega la lascivia, nos ciega la altivez, nos ciegan los deseos de la carne y no podemos pensar. ¿Cuántos pecados, hermanos, hacen sufrir a la gente? Tu padre, tu madre se desespera en dolor, pero Dios te brinda una nueva oportunidad porque piensa en lo que tú no pensaste. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Las oportunidades de Dios exigen arrepentimiento, aprovechamiento, adiestramiento y agradecimiento. Y las oportunidades de Dios exhiben a un Dios misericordioso, un Dios sabio y un Dios bueno. En tercer lugar, las oportunidades de Dios existen. Las oportunidades de Dios existen. ¿Cómo se presentan las oportunidades de Dios? Vayan a 2 de Crónicas.
Si quieren buscar Segundo de Crónicas, capítulo 36. Vamos a leer unos cuantos versículos y después vamos a volver a ese pasaje después de un ratito más. A diferencia de todas las otras predicaciones, esta suele ser mucho más corta. En Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 y 15. Segundo de Crónicas 36, 14 y 15. ¿Cómo es que las oportunidades de Dios existen? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo puedo saber que Dios me está dando una nueva oportunidad? No pierda esto, por favor. Segundo de Crónicas 36. Versículo 14 dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Escucha aquí, las oportunidades de Dios se presentan mediante la exhortación. Dice la Biblia, el pueblo hizo toda clase de abominaciones, contaminaron la casa de Jehová, hicieron un montón de abominaciones y Dios les enviaba constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Ya no busque el pasaje, hermano, ya lo leí, présteme la atención acá. Dios nos brinda oportunidades a través de la predicación, de la exhortación. El pueblo estaba desbocado y Dios les mandaba una y otra vez a sus mensajeros. Nunca menosprecie los mensajeros de Dios. Si aquí se para el más inepto de los jóvenes predicadores, escúchelo. Puede ser que Dios te está dando una oportunidad. Si Dios pone delante de ti a un predicador extraño que tú no conoces y es completamente desconocido, así sea el más elocuente, que como quiera que sea, Dios envía mensajeros constantemente a su pueblo, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios nos brinda oportunidad tras oportunidad exhortándonos. Escucha la predicación, presta atención, no te cargues de orgullo, de pretensión, de vanidad. No seas altanero. Ciertamente los predicadores no somos los más aptos, los más sabios para comunicar el mensaje. Ciertamente estamos llenos, y lo digo por su servidor, de muchas imprudencias. Pero nadie nos puede juzgar de que somos personas sin sinceridad. Queremos, el pastor lo decía hace un ratito, queremos lo mejor para nuestra gente. Dios envía sus oportunidades a través de la predicación, de la exhortación. Si tan solo, hermano, aprendieras que Dios te da la oportunidad del arrepentimiento, del aprovechamiento, y no tuvieras que pasar a las siguientes cosas, y si con la pura exhortación pudieras entender, te ahorrarías muchas lágrimas. Dios es un Dios de oportunidades, y las oportunidades de Dios existen mediante la exhortación. Por eso le decía, quizá esta conferencia es una oportunidad de Dios. ¿Me entiende? Dios envía a sus mensajeros para darnos una nueva oportunidad. A veces Dios usa otros métodos. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7 y versículo 10. El apóstol Pablo está hablándole aquí a la iglesia de Corinto, una iglesia llena de pecados, y carnalidad y debilidades y montones de situaciones. Y Pablo les dice en 2 de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios nos brinda oportunidad a veces usando los sentimientos. No nos dejamos guiar por los sentimientos. Hemos enseñado y seguiremos enseñando que nuestra base no son los sentimientos, las emociones, pero eso no quiere decir que Dios no las puede usar. Dios a veces usa los sentimientos. Dice Pablo, la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. De tal tristeza no hay que arrepentirse, dice. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso quiere decir que Dios usa a veces sentimientos. ¿Andas triste?
deprimido? ¿Lloras sin saber por qué? El médico te dice, no tiene nada, señora, está deprimida, no tiene nada, señor. Ahí le van unas pastillas para los nervios. Necesita una terapia, tiene al psicólogo. ¿No será que es tristeza que Dios te está enviando para arrepentimiento? ¿No será una oportunidad para analizar y decir, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Desde cuándo nos hemos alejado de Dios? ¿Desde cuándo no abrimos las Escrituras? ¿Desde cuándo no oramos como debíamos de orar? ¿Desde cuándo el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, ten atención de tu familia, descuidas a tus hijos, muchachos, vas a perder a tus hijos? Y Dios te da una oportunidad usando sentimientos. No estoy diciendo que todas las veces que estamos tristes o que tenemos alguna enfermedad o alguna depresión es por pecado, pero es una posibilidad porque la Biblia dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Dios envía tristeza. David dijo, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32. Eso sustenta para lo suficiente para nosotros saber que a veces Dios usa los sentimientos. Estamos tristes, deprimidos, no sé qué pasó, todo está bien. Dios te está hablando muy personalmente. Dios conoce nuestra situación. Así que Dios a veces usa la exhortación, a veces usa los sentimientos. Apocalipsis 2:21. A veces Dios usa otro elemento. A veces Dios usa otro elemento. 2:21, Dios está hablándole aquí a la iglesia en Tiatira. Apocalipsis 2:20 y 21. 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué es lo que Dios está usando aquí? Dígame. ¿Qué es lo que Dios está usando para provocar arrepentimiento? ¿Qué? ¿Están conmigo o están dormidos? Y le he dado tiempo para que se arrepienta. A veces Dios nos da tiempo, nada más. Mira, ya fui, ya me besé con el novio y no me pasó nada. Ya me fui al cine y no pasó nada. Ya nos besamos, dice la parejita, no pasó nada. Contrario, bien rico, y otra vez, y no pasa nada. Pastores exagerados, legalistas, extremistas. Dios te está dando tiempo. Dios te está dando tiempo, porque es muy misericordioso. Las oportunidades de Dios existen a veces simplemente mediante tiempo. No juegues, no juegues. Él nos da tiempo. Él es muy paciente y muy longánime. A veces Dios simplemente nos da tiempo. A ver si entendemos. A ver si prestamos atención a su espíritu. A ver si prestamos atención a alguna predicación. A ver si podemos darnos cuenta de nuestros sentimientos, que ya no podemos tener felicidad. A veces Dios usa lo que usó con Pedro, Lucas 22. Esto es maravilloso. Me cuesta trabajo explicarlo, pero existe. Lucas capítulo 22, versículos 60 al 62. Lucas 22, 60. Pedro aquí está siendo testigo del juicio injusto que le están haciendo al Señor. El Señor le había dicho a Pedro le había dicho, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. El Señor le dijo, Pedro, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Dice la Biblia, versículo 60 de Lucas 22, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera,
lloró amargamente. La oportunidad de Pedro fue mediante una mirada. El Señor estaba afligido. El Señor estaba pasando por terrible dolor. La carga de nuestros pecados estaba poniendo sobre sus espaldas. Pero tuvo tiempo de mirar a Pedro. El Dios de la eternidad, Alfa y Omega, dedicó un pequeño espacio de su tiempo para mirar a Pedro y a nadie más, a ocuparse de él y de nadie más. Pedro sintió la mirada de Jesús y en un instante del tiempo la mirada de Pedro y de Cristo se cruzaron y Pedro se acordó y cayó en profundo arrepentimiento. La gran oportunidad de Pedro mediante una mirada. Esa mirada solamente la persona que la recibe la puede experimentar. Usted no puede decir, el Señor te está mirando. Estamos hablando de una relación estrecha y personal que Dios tiene con alguno de sus hijos según su voluntad. Las oportunidades de Dios existen a veces mediante una fuerte exhortación, a veces mediante un sentimiento, a veces mediante el tiempo, a veces mediante una mirada y a veces tienen que ocurrir circunstancias. ¿Se acuerda de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, el orgulloso perseguidor de la iglesia. Saulo de Tarso era un doctor de la ley, era fariseo de fariseos, entrenado en la mejor escuela, conocía perfectamente la ley, sabía ciertamente que Jesús bien era el Mesías, encajaba perfectamente con todos los escritos de los profetas. Lo había leído una y otra vez, había oído de Jesús, sus milagros, sus parábolas, sus prédicas, sus enseñanzas, y Saulo no quería arrepentirse. Cuando la persecución de la iglesia comienza, van a apedrear a Esteban y Saulo dice, yo les cuido la ropa, ustedes péguenle de pedradas. Él no se iba a ensuciar sus lindas manos, era el Señor Saulo de Tarso. Y él oyó cuando Esteban les predicó el evangelio. Oyó clarito el mensaje de salvación. Y oyó clarito cuando Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. Eso le traspasó el corazón a Saulo, pero no se quiso arrepentir. Sabemos que esto marcó su vida porque cuando Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo y tiene la oportunidad de dar testimonio, dice, cuando estaban apedreando a Esteban, Señor, tu testigo, yo fui testigo. Yo estaba allí. Eso quiere decir que le caló, pero Saulo se resistió. Y un día decide hacer un viaje largo para seguir cristianos hasta Damasco. Se consigue una buena flota de gente que le sigue, un buen caballo y emprende el camino. Perseguir, perseguir a los cristianos, ese es su propósito. Y dice ahí en Hechos 9, versículo 4, versículo 3, mas yendo por el camino aconteció, no lo busquen, présteme atención, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entra a la ciudad y te voy a decir lo que quiero que hagas. Vas a aprender lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Las oportunidades de Dios existen mediante la grande paciencia de Dios. Pero a veces Dios tiene que usar circunstancias. No tenían que pasar. Dice la Escritura que él iba allí y estando el sol en su máxima expresión, le rodeó una luz más fuerte que el sol a Saulo de Tarso y cayendo en tierra. Esa expresión cayendo en tierra, no piense usted que es porque él se deslumbró y se destanteó del caballo y se cayó. Eso habla de una mano fuerte que lo hizo morder el polvo. Le puso el pie en el cuello. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le estás dando patadas al aguijón. Ahora sí Saulo se convierte.
pero tuvo que pasar por esa amarga experiencia. A veces Dios nos habla con predicación y a veces Dios tiene que usar un accidente, una enfermedad. ¿Cuántos hay en los hospitales jurando y perjurando que si salen de allí, ahora sí van a venir a la iglesia? Y se levantan y vienen 2 o 3 semanas y después vuelven a ser los mismos que antes. A veces tenemos que sufrir la pérdida, Dios no lo quiera, de un ser querido, para que entendamos. Las oportunidades de Dios exigen tu arrepentimiento, exigen tu aprovechamiento, tu adiestramiento, tu agradecimiento, y te revelan a un Dios misericordioso y bueno y fiel. Y Dios te las hace conocer a veces mediante la exhortación, a veces mediante sentimientos, a veces mediante tiempo, a veces mediante una mirada, pero a veces, cuando no queremos entender, Dios tiene que usar, como alguien dijo, su mano izquierda. Dios es un Dios de oportunidades, pero a veces las oportunidades de Dios se manifiestan mediante algo que duele, una circunstancia dolorosa, porque solo así entendemos. ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto, hermanos? Le he venido diciendo, hay cosas que pasan porque tienen que pasar, pero hay cosas que pasan y no tenían que haber pasado. Querido amigo, ¿cuántas veces tu esposa te ha estado invitando, conviértete a Cristo? Ven, viejo, mira los muchachos, se nos están perdiendo, ven a hacer, después, ven, ay, no me gusta ser tan fanático, no me gustan los hermanos, acércate, hermano. Dios te da nuevas oportunidades. ¿Cuántos se han tenido que convertir en la cárcel, pagando una larga condena? No tenía que ser así. No tenía que ser así. ¿Cuántos muchachitos no entienden que no deben hacer esas cosas? Y al rato sale la muchacha embarazada y pasan un montón de dolores y vergüenzas y limitaciones. No tenía que ser así. Dios te lo advirtió una y otra vez. No quisiste entender. Hay quienes pierden alguna habilidad, la vista o algún brazo o alguna facultad. No tenía que ser así. Somos testarudos, echamos a perder a la familia, nuestros hijos crecen y tratamos de ignorar el problema. La esposa nos ruega, viejo, no me trates así, no me hables así, viejo, yo te he querido, yo te... Los hijos ruegan, papá, vamos a la iglesia, papá, mamá. No le hables así a mi papá. Los hijos le ruegan, los padres le ruegan a los hijos, no seas así, déjate de esas amistades, no me faltes el respeto, deja esa música mugrosa, acércate al Señor. Están anticuados ustedes. Espérate. Sigue así de rebelde y vas a ver que el Dios de tu padre y Dios de tu madre es un Dios del que no te puedes escapar. Voy a terminar. Las oportunidades de Dios exigen, exhiben, existen, pero también expiran. Expiran. ¿Me están oyendo, muchachas? Expiran. Dios es un Dios muy paciente, muy paciente. Longánime, dijo Pablo, paciencia extendida, pero un día se acaba su paciencia. Un día se acaba. Génesis 6:3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Dice la Escritura así. Desde el versículo 1, Génesis 6, estamos allá en los tiempos del diluvio. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomando para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Escucha esa frase, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Qué cosa tan más estruendosa es esta frase. La maldad de los hombres se multiplicó y llegó un punto que Dios se hastió de esa maldad y dijo así,
no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. En otras palabras, no siempre voy a estar peleando contigo. No siempre voy a estar peleando contigo. No siempre. No siempre. No siempre Dios te va a estar hablando y hablando y hablando y hablando y esperando y esperando y esperando. Las oportunidades de Dios existen, pero tú no sabes cuándo será la última. Pueden ser 1000, pueden ser 100, pero esta puede ser la última. Tú no sabes. Tú no sabes si Dios está dispuesto a darte una oportunidad más. Párate ya. Detente ya. ¿Sabe qué fue lo que pasó cuando el Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Tomó a Noé y le dice, Noé, he visto justo a ti, solamente a ti y a tu descendencia. Hazte un arca, porque yo voy a destruir esta tierra. Noé se puso a preparar el arca y todo, fanático, está loco ¿cuánto le gritaría a Noé construyendo un barco donde nunca había llovido? El mar estaba muy lejísimo. Y Noé construyendo el arca. Va a venir un diluvio, va a caer tierra, cielo del cielo, agua del cielo y va a consumir la tierra. Arrepiéntanse. Estás loco tú, fanático. Terminó el arca y Dios le dice, mete el arca a tu familia. Todas las indicaciones, usted lo sabe. Noé metió a 2 animales, macho y hembra de cada uno. Y súbete al barco. Y escuche lo que dice la Biblia. Y Jehová cerró la puerta. Una de las expresiones más tristes de la Biblia. Y Jehová cerró la puerta. Y el diluvio cayó. El agua empezó a crecer. La gente espantada empezó a notar que los mensajes de tantos años, de más de 100 años de Noé, eran ciertos. El agua empezó a llegarles hasta el cuello. Noé, Noé, ábrenos, ábrenos, ahora creemos. Pero Jehová había cerrado la puerta. Ni el mismo Noé podía haber abierto la puerta. Porque cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Las oportunidades de Dios expiran. No siempre te vas a poder estar burlando de Dios. No siempre nos vamos a estar burlando de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 14, 15 y 16. ¿Se acuerdan que lo leímos hace ratito? Ahora vamos a leer un versículo más. Segundo de Crónicas 36, 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual le había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio. Dios les envió mensajeros constantemente y sin cesar. Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Hasta que subió la ira de Dios y ya no hubo remedio. Entraron los caldeos, arrasaron con la ciudad, masacraron al pueblo, abrieron el vientre a las mujeres embarazadas, se llevaron todo el oro del preciosísimo templo de Salomón, piedras preciosas, oro, madera preciosa, plata, arrasaron con todo, quemaron la ciudad, porque la oportunidad de Dios se había cerrado. Eso es triste. Las oportunidades de Dios expiran. No tenemos que esperar hasta eso. Las oportunidades de Dios exigen arrepentimiento y aprovechamiento. Por eso cuando uno predica y ve a los muchachos riéndose aquí y allá, eso duele. Duele por ti, jovencita, por ti, jovencito. Puede que Dios te esté hablando. De hecho, Dios te está hablando. Y tú haces un monito del predicador. Tú no sabes si esa puede ser la última. Con Dios no se juega.
Dios es misericordioso y paciente y fiel, pero llega el punto en que la ira de Dios sube hasta el extremo. No desprecies las oportunidades de Dios. ¿Has estado jugando con las cosas de Dios? ¿Has estado tomando las cosas de Dios a la ligera? ¿Pones las cosas de Dios como si fuesen lo último? ¿Vienes a la iglesia creyendo que le haces un favor a Dios? Ahí me va a tener, pastor, ahí voy a estar, como si le estuvieran haciendo un favor al pastor. Cuando Dios te está dando un favor a ti. El que te da vida y sustento todos los días, te burlas de Él. Es que no tengo tiempo, tengo que trabajar. Está bien, y hay que pensar en Dios, pero Dios no me bendice, tengo que trabajar. El Dios que nos sustenta todos los días está muy lejos de tu corazón. Y Dios te habla, y te habla, y te habla. En vez de ser un cristiano, una cristiana piadosos, somos apáticos, indiferentes. Malos maridos, malas mujeres, malos hijos, malos padres, malos cristianos, malos siervos de Dios. Y Dios nos da oportunidad tras oportunidad. Esta conferencia, tómala como una oportunidad de Dios. Y vamos enderezando nuestros caminos. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que me das de predicar otra vez. No te canses de mí.